Muy buenas tardes para todos, espero que hayan tenido un lindo día o que estén teniendo un lindo día. Y si no, venimos a mejorarse. Exactamente. Espero que podamos hacerlo. Amén. Pero vamos a hablar de un tema medio cabroso hoy día. Tema complicado. Un tema interesante. ¿Qué tema? ¿Qué? ¿Qué tema? No sé. Ah, la voluntad de Dios. Bien, muy bien. Lo leí recién. Vamos a hablar un poco de la voluntad de Dios. ¿Qué opinas vos de eso antes de meternos con todo? A mí hay un tema que me pega mucho, que me pegó en una situación dura en realidad, que dice como que la voluntad de Dios puede doler, pero siempre ayuda para bien. Pero, o sea, claro, no me acuerdo exactamente la primera parte ahora, pero dice algo de que la voluntad de Dios puede doler, digamos. O sea, y duele. Sí, muchas veces, pero. Así que, eso. Justamente hoy hablaba con. Bueno, estos días hablaba con mi esposa. Ella está en un proceso de tomar una decisión bastante clave y no hay seguridad todavía en la decisión porque, bueno, está buscando mucho la voluntad de Dios. Y me decía, pero ¿por qué esto me trae angustia? ¿Por qué esto me trae tanta tristeza? Y al toque se me vinieron a la cabeza personajes como José, Pablo, Jesús, Moisés, bueno, y así tantos otros en la Biblia de cómo su proceso para cumplir la voluntad de Dios o para cumplir el propósito que Dios había puesto, a ellos les trajo mucha angustia, mucha angustia. Sin ir más lejos, y uno de mis casos favoritos, el de José, el soñador. El tipo vivió toda clase de prueba, toda clase de angustia y terminó convirtiéndose en lo que fue el segundo Egipto. A todos nos gusta el final bien novelero, por así decirlo. Pero la prega estuvo dura. La previa estuvo dura, exacto. Nos encanta el tipo, creo que se llama K-drama, los dramas esos chinos que son todos como, bueno, esos dramas chinos son como que todos se burlan del personaje hasta que al final termina siendo, no sé, el dios del arte marcial o algo de eso. Claro. Y básicamente lo que le pasó a José fue eso y a todos nos gusta ver el final, pero todo el proceso que él vivió era parte de la voluntad de Dios también. Parte de la tristeza, el dolor, el aguantar en la prisión. Sí. Y a veces yo creo que hay muchas personas que en vez de buscar la voluntad de Dios o de buscar cumplir la voluntad de Dios, quizás lo que más buscan es que Dios bendiga su voluntad. Y, Buena frase. y guarda con que estemos haciendo eso, porque está buenísimo, porque yo creo que en algún momento Dios va a decir, bueno, a ver, perfecto, te la mandaste, fuiste por ahí, yo no te voy a abandonar, yo te voy a acompañar, pero no es el plan perfecto de Dios para tu vida. Sí, lo mismo cuando vos seguís por un camino mucho tiempo que no es el incorrecto, que esto me lo dijiste el otro día, después volver a la voluntad cuesta mucho más que por ahí obedecer desde un principio, hacer las cosas bien. Claro, y uno cree que volver a la voluntad es estar haciendo la voluntad de Dios. Claro, no, Es volver. es volver a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la otra. Sí. Pero bueno, en fin, volviendo ya para cerrar el tema de lo que con mi esposa está tomando una decisión bastante heavy, me pareció muy sabia lo que me dijo. En realidad es lo que los dos pensamos, estamos como los dos muy alineados en eso. Ella tiene un deseo de hacer algo, yo tengo el mismo deseo que haga exactamente lo mismo. Y justo en estos días ya estaba a punto de hacerlo. Y me manda, bueno, hablamos de eso, recordé lo de José, le dije, mirá, me acuerdo de José que tuvo angustia, de todos estos siervos que tuvieron angustia. Y ella me dice, yo prefiero esperar a estar segura que es la voluntad de Dios, aunque yo sufra en el proceso, antes de tomar una decisión que yo tenga dudas de si es o no es la voluntad de Dios. Y quizá no la está pasando bien en esa situación, en ese área, la está pasando bastante feo. Por ahí la ves como que está media triste con esa situación. Pero aún en medio de todo ese dolor, por los errores que quizás ha tenido antes de jugársela por sí solo, que todos los tenemos, ella decide esperar ahora a estar segura de cumplir la voluntad de Dios. Muy bueno. Y creo que hemos visto muchas veces personas que han errado y bueno, justamente estos días también hablaba con una chica de la voluntad de Dios y me decía, pero medio lo que habéis dicho antes, ¿por qué duele tanto? Bla, bla, bla. Bueno, hablamos. Y creo que los que ya hemos sufrido en no ser la voluntad de Dios, hoy día somos los que más cargoseamos con que los demás la hagan. Es como que dejate de joder, hacer la voluntad de Dios, sufrí un poquito, aguantate un poquito. Pero la voluntad de Dios, como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Y a mí esa frase me quedó. Sí,
La canción, ahora me acordé, es a veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo ayuda para bien. Ahí estaba, ¿De quién es? de un corazón. Ah, no la escuché. Está muy buena. Yo sí la escuché, sabes lo que la lagrimaba con eso. Eh, pero muy buena, muy buena. Y sí, coincido plenamente. Bueno, ligado a lo que estás diciendo vos, la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es la más segura para nuestras vidas. Sí, diría que casi nunca es fácil, por lo menos elegirla en un principio, después sí, pero... O sea, se ven los resultados después, pero al principio cuando vos estás haciendo las cosas bien, no es lo más fácil, digamos, no es el camino más seleccionado por todos. Y hoy día, ¿sentís que lo estás intentando? Sí, costó el otro día, pero... Bien, bien ahí, bien ahí. Pero sí, para nada perfecto, para nada cercano a hacer las cosas del todo bien, pero por lo menos intentándolo. Para no sufrir más después. Y sí, Ahí vamos. es duro. Es duro. Es duro, desagradable e imperfecto. Está buenísima esa. ¿Viste? Pero La involuntad claro. es dura, desagradable. Me gusta un montón de palabras, la había escrito. ¿Y te parece que comencemos con la entrevista de gente que sí cumplió con la voluntad de Dios? Gente que se animó. Sí, vamos. Tenemos lindos invitados, ¿no? Bien. Sí, estéticamente no opino, pero No, bueno, que opinen entre ellos. claro, son pareja. No me meto, pero son No. grandes invitados. No están en eso. Bien. Pero bueno, vamos a disfrutar un poco la entrevista de este hermoso matrimonio de Alberto y Esther García, que son gente maravillosa. Ahora ya prefiero dejarlos ahí y que veamos un poco. Excelente. Bueno, ahora sí, ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la entrevista. En realidad no entrevista, la charla con dos invitados muy especiales, pero antes quiero darle la bienvenida a Adri, que se suma para esta charla. Gracias. Gracias. No. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a vos por estar. Siempre un placer. El placer es nuestro. Y no sos un invitado ya, Adri. Vos cada vez que vos puedas estás. Así Un burro más. Vos sos un burro más. Vos cada vez que puedas que no te interrumpan tus obligaciones estás. Así que ya no sos invitado. Muchas gracias. Me siento como en la casa. Como en la casa. Ya sos colado, no invito. No, Sí. Y bueno, también la bienvenida de nuevo a mi hermano, otra vez, acá, Bien. mi otro coequiper. Y ahora sí. Ahora sí le quiero dar la recontra bienvenida a dos personas muy especiales, a quien le tengo mucho cariño. A usted, pastor, por el testimonio que he escuchado de usted, que me impactó. Lo escuché predicar 2 o 3 veces, pero siempre me ha impactado su historia. Y a Esthercita, ella se ganó mi corazón a través de comida. Me dio de comer en los Campa King muchas veces. Y de ahí se ganó mi corazón y cada vez que la veo es como mi otra abuela. Es otra abuela para mí. Así que gracias por venir, por aceptar la invitación. Tuvimos un mediador para poder lograr que vengan, pero bueno, doy gracias a Dios por poder tenerlos acá. Y espero que esta charla sea bendición para muchas personas, que pueda impactar a muchos, porque sé que su historia es tremenda. Así que si ustedes están listos, nosotros empezamos a atacar. Digo, a preguntar. Vale, pregunte, ¿no? Bueno, Vale. yo voy a hacer la primera. Las tengo todas preparadas. Quiero, si pueden, por separado, obviamente, contarnos un poco cómo eran sus vidas antes de conocer al Señor. También tienen que contar cómo se conocieron, porque hay mucha gente que no los conoce. ¿Cómo fue también después el proceso en que Dios los fue llamando? Y bueno, ¿qué fue lo que terminó haciéndolos rendirse a los pies de Dios? Así que si quieren, hablarme un poco cada uno de su historia, de su juventud, de su niñez, para nosotros un placer. No sé si usted es caballero, que arranque primero la dama o arranca el caballero. Le damos a la derecha. Bueno, entonces, sí, la verdad que para mí es un privilegio estar en este lugar. Le doy tantas gracias a Dios, porque realmente es algo muy emocionante y para mí es un privilegio. Porque realmente cuando fui chica, ¿no es cierto? Fuimos una familia muy pobre, diríamos, no teníamos recursos. Mi papá no tenía trabajo efectivo, era un vendedor ambulante. Mi mamá estaba muy enferma. Y bueno, yo era la mayor de mis hermanos. Y gracias al Señor, por supuesto, a la escuela iba, pero siempre teníamos muchas necesidades. Y bueno, viene el tiempo, ¿no es cierto?, transcurrido de que yo seguía ayudando a mi papá, a mi mamá, en muchas cosas para que podamos subsistir. Y gracias al Señor que vino este siervo de Dios, el reverendo Mar Cabrera, padre, vino a predicar en la ciudad de Santo Tomé, en un club que se llamaba el Club Independiente. Y ahí empezamos, ¿no es cierto?, a asistir a las reuniones por una vecina que nos quería mucho y aparte ella veía cómo sufríamos, diríamos, la falta de dinero, la enfermedad de mi mamá, mi papá que era alcohólico.
Y bueno, la cuestión que gracias al Señor, cuando empezamos a ir a esas reuniones de fe, fue tremendo, porque en primer lugar, ¿no es cierto?, en aquel entonces, en aquel tiempo, le estoy hablando de 53 años atrás, la gente, ¿no es cierto?, era como que no querían escuchar, ni ver tampoco, ni asistir a las iglesias evangélicas, sino siempre era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero realmente nosotros concurríamos también a las iglesias católicas, pero después cuando conocimos a Cristo realmente, Cristo vivo, que eso fue lo que a nosotros nos impactó con mi mamá. Y lo primero, ¿no es cierto?, que mi mamá recibió sanidad. Tenía 2 hernias ella, una umbilical y otra inguinal, y se sanó de las 2 hernias. Mi mamá sufría del corazón, no podía ni agarrar una escoba para limpiar, y desde esa vez que fuimos a esa primera reunión de fe, fue tremendo cómo mi mamá se sintió bien. Y ahí fue cuando nos decidimos de seguir yendo todas las noches a escuchar la palabra de Dios. Y realmente lo que nosotros nos impactó en primer momento fueron las alabanzas. Las alabanzas que se cantaban, ¿no es cierto?, y se interpretaban con un acordeón a piano, el cual tocaba el reverendo Cabrera, y la que cantaba era la señora Marfa. Y esa canción que realmente nos llenó a nosotros fue Un milagro, Dios quiere hacer en ti. Y cuando comenzamos a cantar esa alabanza, esa adoración, para mí era una adoración, era como que lo sentíamos a Jesús mismo abrazándonos. Y eso fue lo que nos llevó, ¿no es cierto?, a seguir este camino. Después, por supuesto, yo en aquel entonces tenía 18 años de edad. Así que ahí empecé a ir, ¿no es cierto?, con mi mamá y mis hermanos, mi hermano y mi hermana. Mi hermana tengo una hermana sordamuda, y ella no escuchaba nada, y también empezó a escuchar ahí. Wow. Y fue algo tan tremendo, ¿no? Fue un cambio tremendo, porque fuimos, y cuando regresamos a nuestra casa, yo era la que más hablaba con mi papá, porque mi papá vivía borracho. Mi mamá no podía ni hablar con él. Pero cuando llegué a casa y le dije, papi, acá tiene que ir usted también. Porque por supuesto, en aquel entonces siempre los tratábamos de usted, a papá y a mamá, nunca de vos, che, como es ahora, ¿no? Entonces me dice, no, ¿a dónde me va a querer llevar vos? Que esto, que lo otro. Yo digo, no, papi, no es cualquier lugar, es a donde está Dios, le dije. Y él era creyente, él creía mucho en Dios. Y bueno, fue un día que gracias a Dios lo pude lograr, y lo llevé. Y a partir de ahí mi papá dejó la bebida y dejó el cigarrillo. Fue tremendo para nosotros ese milagro, porque como cabeza del hogar nosotros nos sentíamos como desamparadas con mi mamá y mis hermanos, y mi hermano y mi hermano. Pero a partir de ese momento mi papá cambió. Mi papá fue otra persona. Él empezó a trabajar como correspondía, empezó a sustentar la casa. Y bueno, mi mamá, gracias al Señor, empezó a trabajar, a limpiar la casa, a lavar la ropa, cosas que nunca lo pudo hacer desde que yo tuve uso de razón. Y gracias al Señor yo encontré trabajo, y también nuestra vida cambió el 100%. Realmente para nosotros fue tremendo asistir a esas reuniones, porque veíamos milagros todos los días. Incluso, ¿no es cierto?, hubo una tardecita que estábamos en ese club allí, en toda la pista, porque estaba lleno, ya la calle estaba cortada, porque eran tanta la cantidad de gente que ya no entrábamos en el club, en esa pista. Y un día el reverendo Cabrera ora por las necesidades, y había entre el público allí una mamá con una bebé que tenía en sus brazos, una nenita, no sé, habrá tenido 1 año y medio, 2 años, y ella lo tenía en sus brazos. Y esa nenita no tenía orejita. Esa nenita tenía, ¿no es cierto?, tenía así como un fideo, parecía, ¿no? La orejita no tenía el agujerito, no tenía la pantalla. Y fue tremendo cuando el reverendo terminó de orar, y todos empezaron ahí a expresarse, ¿no es cierto?, así con mucho como susto, y era que se le empezó a crecer las orejitas a esa nenita. Fue tremendo ese milagro, y realmente fue, pero tremendo después todos los otros milagros que veíamos, pero veíamos palpable, y no era superstición, no era nada, ¿no es cierto?, que no era tan real y tan natural. Y realmente desde ese momento yo empecé a entregarme al Señor de lleno, y realmente siempre yo deseaba
de servirle al Señor. O sea, yo deseaba andar como ellos andaban, decía yo, ¿no? Porque cuando el reverendo Cabrera podía venir a predicar, volvía y predicaba y la gente se seguía sanando. Y era algo tan tremendo, todo lo que pude vivir yo en mi juventud, ¿no es cierto? Y de ahí ya me prendí de las manos de Dios y nunca más me solté. Así que hasta el día de hoy, gracias al Señor, que después, ¿no es cierto? Cuando empecé a trabajar en una fábrica de cartón que se hacían cajas de cartón. Y ese mismo dueño tenía una fábrica de aceite. Y yo empecé a trabajar en esa fábrica de cartón y este empresario, como yo tenía conocimiento de secretariado comercial, de esas cosas que yo estaba estudiando, me sube a una oficina, ¿ah? Por supuesto, con libros. Ya me sacó, diríamos, de donde yo estaba trabajando por tanto y empecé a llevar la contabilidad de esa empresa. Y gracias al Señor, a partir de ahí, ¿no es cierto? El Señor fue progresivamente, iba, ¿no es cierto? Yo asumiendo, diríamos, lo que yo quería llegar a ser. Y gracias al Señor, ¿no es cierto? Ahí, en esa fábrica de aceite, yo estaba, después de que me subió en las oficinas mi patrón, yo llevaba todos los libros de venta, de egreso, de ingreso, hacía los trámites bancarios, yo llevaba toda la contabilidad y preparaba los recibos de sueldo de los empleados. Y ahí, ¿no es cierto? Empecé a tener ya, mi patrón después me dio la llave de la fábrica para que yo vaya, abra la mañana, cierre la noche y bueno, era la que manejaba todo. Y gracias al Señor, ahí tenía a mi cargo 45 muchachos que trabajaban en las máquinas y me hacían una producción como correspondía. Y lo más hermoso de toda esa fábrica que me dejó fue mi esposo, que él trabajaba en una de las máquinas y bueno, lo que simpatizamos, ¿no es cierto? Y bueno, gracias al Señor nos pusimos de novio y ahí estamos. Y lo que a mí me enamoró fue el nombre de él. ¿Evangélico? Evangélico. Evangélico. Ahí está. Evangélico, porque significa portador de buenas nuevas. Yo dije, si tiene este nombre, no debe ser un muchacho malo. Era lo que yo dije. Entonces, bueno, Y al final era así. era Fue así. así. Fue así. Realmente Dios, Al menos lo intento. Dios realmente me premió con mi esposo, porque estuvimos de novio 3 años y medio, más o menos, ¿no es cierto, Negro? Y después ya nos casamos en la iglesia Visión de Futuro. Bien. Así que ¿Usted ya iba a la iglesia o...? él era No. creyente. Empecé a ir. Ah, ¿por algún interés en particular? Sí, hubo algo de eso. Bueno, ya que está, cuéntenos un poco de su juventud hasta llegar al mismo proceso de... Pero tengo mucho. Claro. Así que vamos a tratar de arrancar una parte y después seguir, ¿no? La verdad que yo me entregué al Señor a los 23 años. Porque vine de una familia evangélica. Pero en mi familia no había el amor que tendría que haber, ¿no? Y el trato que había conmigo, yo perdí a mi papá cuando tenía 6 años, así que prácticamente me crié solo. Y bueno, mis hermanas me maltrataban, había situaciones que me llevaban a decir dónde está Dios. Y por eso iba a la iglesia, pero no me había entregado al Señor. O sea, era un religioso más, ¿no? Pero llegó un momento en que en mi juventud mi vida estaba hecha a pedazos, ¿no? Hecha tira. Iba a las casas de mis amigos a tomar, ¿no? Me llegaba siempre borracho de casa, vivía solo. Y me acuerdo que iba por un pasillo en la villa donde yo vivía, y era oscura. Y siento una voz que me dice, no, yo pensé que era uno de mis amigos. Me siento la voz, ¿no? Que me dice, acuérdate de tu juventud antes de que vengan los días en que no tenga de ellos contentamiento. No, yo pensé que me venían cargando. Me doy vuelta y no había nadie. En la oscuridad, imagínate que me agarró un coraje. Así que pegué la vuelta a manzana y a la mitad de la vuelta a la manzana, para volverme a mi casa, veo que hay una reunión evangélica. Y ahí me entré, de corajudo entré, ¿no? Y me senté a lo último. Y
viste que lo que hacemos es cuando venimos por primera vez a una reunión, allá lo último, Sí. cosa que nadie te Que ve. nadie te vea. ¿Ya? Bien escondido. Y me acuerdo patente, ¿no? Porque fue ese día que Dios me quebró totalmente. El predicador le daba, y él me miraba a mí y me señalaba, y me estaba diciendo todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Hasta que llegó un momento en que me quebré, y ni me acuerdo cómo, pero estaba allá en el altar arrodillado. Y ahí fue mi entrega total. Y desde ese día nunca más lo dejé, ¿no? Antes sí, era un religioso nada más, ¿no? Iba un tiempo, dejaba, iba un tiempo y dejaba. Mi vida era un desastre, ¿no? Pero desde ese día el Señor tocó mi vida y me transformó. Tuve realmente ese encuentro con el Señor, ¿no? Porque justamente eso es lo que necesitamos. Muchos dicen, creo en Dios, yo no voy a la iglesia, pero lo tengo a Dios. Pero una cosa es decir, lo tengo a Dios, otra cosa es tener la experiencia personal. Y ese día el Señor me cambió totalmente, ¿no? Y bueno, vinieron después las burlas, los amigos que me decían de todo, ¿no? ¿Qué te hiciste religioso? ¿Qué te hiciste mormón? Me decía, testigo de Jehová, me decía, ¿no? Y me habían regalado una Biblia, a esas antes, ¿no? Era un diccionario, no era un grandote. Y yo iba con mi Biblia y los vagos me gastaban. Pero gracias a Dios el Señor cambió mi vida ahí, ¿no? Pero el enemigo estaba, ¿no? Todas las amistades me seguían buscando, más que nunca, ¿no? Era el cabecilla siempre ahí, así que entonces hablé con mi hermana, que vivía en otro barrio, y le digo, negra, yo quiero cambiar. Y si sigo allá, no voy a cambiar. Así que me hizo un lugar y fui a vivir allá, ¿no? Y bueno, después de eso, vino mi mamá, que estaba viviendo en otro lado. Yo estaba sin trabajo y ella me consigue el trabajo, ¿no? Ahí, en una aceitera. Y bueno, una aceitera ella. Yo trabajaba ahí. Y ahí comencé a trabajar y bueno, después aflojó el trabajo, quedé sin trabajo de vuelta, me había ido. Y después volví a pedir trabajo y me tomaron. Y bueno, ahí seguí trabajando. Y ahí cuando volvió a entrar, ahí ya no le dejó Ya, pasar. claro, ahí estaba el problema. Ahí ya no lo dejé ir. Pero, ¿cómo es? Lo único que sí, el problema mío era con mis hermanos. Claro. Me despreciaban siempre, así que, bueno, dije, yo soy la oveja negra de la familia, ¿no? Por lo que era. Entraba a mi casa, cuando estaban reunidos toda la familia a festejar algo, a hacer un evento, y yo veía, ¿no? Que cuando entraba, el rostro de ella, ¿no? Ya llegó ¿no? Y la verdad que me dolía por dentro, entonces yo trataba de desquitarme y armaba cada lío adentro que al final se salía peleando toda la familia. Y un día me acuerdo de una de mis hermanas que me enloquecía. Viva Visión de Futuro. Y la cansado, cada vez anda, si vos vas y saca plata, no ves que te saca la plata el reverendo Cabrera, no te das cuenta. Y un día enojado, ¿no? En el espíritu, se para delante mío, en la casa de mi otra hermana, y me dice, Alberto, yo voy a orar por vos. Y me miraba así seca. Yo voy a orar por vos, que Dios te quite ese corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Y yo voy a orar por vos. Y yo te voy a ver predicando en Visión de Futuro. Eso fue antes de que me entregue el Señor, ¿no? Yo me reía ahí, pero no me di cuenta que me estaba riendo de Dios, no de mi hermana. Y Dios paga bien. ¿Sí? Su gracia se extendió y bueno, lo que ella profetizó pasó. Hoy estoy predicando y siendo un pastor de la iglesia Visión de Futuro, ¿no? Y no es por mis méritos, sino por la gracia de Dios, que se extendió. Así que, bueno, por ahora cuento eso. Pues, Qué tremendo. Ahora que sí. Yo creo que eran de Santa Fe. Sí. Y Yo vivía en el barrio San Lorenzo de Santa Fe. Ajá. ¿Y usted pasó?
en la gloriosa Villa Hipódromo. Ajá. No, yo conozco. Ajá. Él también viene. Claro. Y bueno, pues también pensaba cómo iban a las reuniones en Santo Tomé. Claro, yo y mi mamá Claro. iban a las reuniones de Santo Tomé cuando recién vino. Sí, sobre sí, esa sí, por eso manera. Y nos íbamos caminando, me acuerdo, pasaba por el puente Ahí voy. caminando. la, porque la no bu- había colectivo. la búsqueda de Dios, Sí, que ahora sí. capaz que si no tengo una iglesia cerca, no, Sí, o no. no hay aire. No, No, pero y, ya, sí, sí. ya era algo, ¿no es cierto? Que yo pienso que cuando Dios te elige, porque lo que yo siempre veo, ¿no es cierto? Y ahora más que nunca, cuando dice que el Señor nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Porque también tengo, ¿no es cierto?, otro testimonio, diríamos, cuando ya Dios tiene un propósito con tu vida. Y queremos saber. Bueno, entonces, el testimonio que tengo es, o sea, todavía mi mamá no era creyente, ella no, pero sí iba a la iglesia católica, ella creía en Dios. Y yo tenía, dice que, 1 año y medio de edad y me agarró el ataque meningitis, que es un ataque que cuando agarra a las criaturas, que dice que los deja mal en el sistema nervioso, o sea, no puede estudiar, no quedan como deficientes. Y mi mamá dice que yo estaba internada en el hospital de niños de allá de calle Boulevard Galvez, de Santa Fe, que estaba antes, y ahí estuve internada yo. Y mi mamá dice que estaba ahí conmigo y el doctor le dijo que no había esperanza conmigo porque ya me había agarrado los 3 ataques. Y mi mamá, por supuesto, ella tenía en mente que si yo me moría, ella se tiraba desde arriba del último piso del hospital de niños, que iba a subir sin que nadie supiera, por supuesto, y ella se quería quitar la vida si a mí me pasaba algo. Entonces, o sea, que si me moría. Y bueno, así fue que me agarran los 3 ataques y bueno, sale el médico y yo me había muerto. Dice que sale el doctor y le dice a mi mamá, mire, madre, le tengo que decir que su hijita no está más. Que cómo no está más, dice que mi mamá armó un revuelo ahí, bueno, que no le podían tener lo de seguridad, las enfermeras, que le agarró como un ataque de nervios. Y bueno, la cuestión que a mí me llevan, ¿no es cierto?, a la morgue. Me llevan toda tapada con una sábana, dice que me llevan en la camilla, me llevan a la morgue del hospital de niños y ahí me dejan adentro. Y mi mamá corre para verme a mí, y no la dejaban entrar en la morgue. Y dice que mi mamá decía, no, mi hija no puede ser que se muera, no puede ser que se muera. Y bueno, la cuestión que lucharon con ella y por ahí dice, ahí mi hija habló, ella escuchó mi voz. Y bueno, la cuestión que dice que las enfermeras dicen, pero no mamá, no está más su hijita ya partió. Y abren la puerta de la morgue para mostrarle a mi mamá que yo supuestamente estaba abajo de esa sábana, pero que se encuentran conmigo, moviendo mis manos y moviendo mis piernitas abajo de la sábana. Entonces dice que ahí empezaron a correr las enfermeras, los médicos con tubos de oxígeno y todo eso me contaba mi mamá. Y por supuesto mi mamá no me podía terminar de contar nunca porque ella se quebraba tanto en mi vida, pobrecita, que para descansar. Y bueno, la cuestión que me salvaron, o sea, con todo lo que los médicos hicieron, volví a la vida. Y eso fue lo que yo siempre digo, como dice la Biblia, ¿no? Que el Dios tiene ya preparado. Él cuando nos elige desde el vientre de nuestra madre, porque Él ya tiene un propósito con nosotros. Entonces ese propósito muchas veces nosotros no lo hacemos cumplir. Pero yo le doy gracias al Señor, que así como cuento, ¿no es cierto? Yo ya no hubiese estado. Y gracias al Señor que estuve, ¿no es cierto?, aún luchando con la vida misma. Se nota porque Dios me volvió a la vida, porque tenía un propósito con mi vida. Y esto es lo que valoro, porque yo al estar, ¿no es cierto?, sirviéndole al Señor, he empezado desde abajo, desde cero, y siempre he estado limpiando baños, acomodando sillas en las pistas, baldeando las pistas donde se iban a predicar la palabra. Y o sea que yo nunca me cansaba y gracias al Señor que tuve la bendición de poder estar, ¿no es cierto?, en la cocina del comedor Visión de Futuro en Alto Verde que se abrió, pero ya por supuesto estábamos casados con él, ya habíamos estado juntos ya sirviéndole al Señor, él conmigo, ¿no es cierto?, y así los dos íbamos donde nos necesitaban, ahí estábamos. Y gracias al Señor ahí empecé a trabajar en la cocina y por eso que me gusta, ¿no es cierto?, en los campamentos, los encuentros, en todos los reencuentros, en todos lados, me han llevado para cocinar para la cantidad de personas que sean, porque gracias al Señor Dios me dio ese don,
¿no es cierto?, de poder calcular la mercadería y todo lo que se necesita, porque para mí, humanamente hablando, a veces uno Claro, no es nada simple. no es nada simple, pero gracias al Señor que nunca desperdicié nada. Gracias a Dios, porque todo gracias a Dios, porque incluso la sanidad en mi cuerpo, ¿no? Porque los médicos decían que como estuve, que ya me morí y todo, que yo no iba a quedar bien de la cabeza. Que bueno, estaba viva, pero le dijo a mi mamá al médico que quién sabe si iba a poder estudiar, quién sabe si podía ir a la escuela. Pero sin embargo, estudié primaria, estudié secundaria, hice el centro de preparación teológica y gracias al Señor mi inteligencia y la mente está sana. Funcionaron siempre bien. Funcionó siempre bien. Y estuvo O sea cargo que en la empresa también. Estuve a cargo Todavía. de una empresa y todo, sí, porque en la fábrica donde él manejaba, le manejaba todo a mi patrón yo. Y a la esposa, estaban los hijos de él y todo. Y gracias al Señor, ellos me preguntaban a mí las cosas como que si yo era la dueña. y sí, incluso mi patrón, ese patrón que tenía, era Orlando Didier, era el nombre y el apellido, de Aceitera Río Paraná, se llamaba, en Santa Fe, en esta avenida Ceballos estaba. Y él una vez se fue de vacaciones, porque él era de Francia, era francés. Se fueron de vacaciones con la esposa y la familia, y me quedé a cargo un mes de la fábrica yo. Con todo, comprar la mercadería, Todo, y confianza todo, completa. confianza completa, porque me dio hasta la llave de la casa. Pero yo le pedí a mi patrón que me acompañara la hermana de él, para que yo no esté sola con todo, porque yo no quería, ¿no es cierto? Yo quería que alguien de ellos. Claro, para seguridad mía, diríamos, porque para cualquier cosa. Pero gracias al Señor nunca tuve problemas, y de lo contrario. Mi patrón me decía, bueno, por supuesto, cuando cerró la fábrica, me decía, vos sos la última que vas a salir de acá, Esther, me decía. Porque yo tenía todo, la llave de todo, incluso en la casa de él, de ellos, la señora, la esposa, me quería muchísimo también. Gracias a Dios, la gracia de Dios estuvo sobre mí siempre. Bueno. Eso es lo que le doy gracias a Dios, porque únicamente Dios, porque una vez que yo me entregué al Señor, yo no puedo estar sin orar, yo no puedo estar sin leer la palabra. Ahí está mi esposo que diga, ¿no es cierto? Una vez que... Ya con la carita lo dice. Sí. Yo ya... 4:30 de la mañana me levanto para Sí. Mi mamá se levanta también a esa hora. Sí, Qué voluntad. sí, siempre. De domingo a domingo. Ya es ahora. ¿Siempre salen los domingos también? Sí. Ni siquiera un domingo a las 7. No, para mí las 7 ya es recontra tarde, no. De madrugada te buscaré, dice el Señor. Bueno, Así que Simplemente. tengo que... Yo, o sea, no es que me esfuerzo, sino es algo que ya... Ya como está, que me... inculcado. Claro, sí. Es el hábito. Y sí, Sí. un hábito. Ya me puedo imaginar que ya hace 53 años que estoy en esta iglesia, y gracias al Señor, ahora tengo mis 71 años, así que... Ni se nota. 71. 71, gracias al Señor. Para mí era menos, pero... Así que sí, ninguno me da esa edad, pero gracias al Señor, el Señor me mantiene. Qué lindo. Excelente. ¿Cómo lo del comedor? ¿Cómo fue la historia de cómo nació el comedor comunitario? Seguro están desde el principio ustedes así. Sí, cuando, o sea, nosotros estuvimos ahí desde que inauguró el Reverendo Cabrera y la señora Marfa. La señora Marfa era la madrina del comedor. Y como yo asistía a las reuniones y ya me conocían las chicas de la oficina, ¿no es cierto?, las empleadas de la oficina del Templo Central. En Santa Fe. En Santa Fe, sí. Estaba, me acuerdo, allí como, diríamos, el pastor que estaba ahí encargado era Sergio Bernardo. Y él estaba ahí con su esposa, la señora Violeta. Tuve la gracia, diríamos, también ahí, de conocernos, porque él también vivía en el barrio San Lorenzo. Y ahí nos conocíamos como vecinos. Aparte, la mamá de él era enfermera. Y entonces ya teníamos como un... Conocía todo la mamá, que decía la enfermera. Entonces, claro. Y bueno, cuando se iba a abrir ese comedor ahí, porque el reverendo Cabrera quería abrir un comedor comunitario ahí, porque era un lugar, ¿no es cierto?, que había mucha necesidad, porque Alto Verde, gracias al Señor, ahora hay asfalto y todo, pero en aquel entonces Claro. era todo... Y era muy el precario. barrio más periférico de Santa Fe, ¿no? Sí. En la entrada de Santa Fe, no sé si conoces. Sí. Cuando fui al reencuentro me quedé a dormir en el templo de Alto Verde. Ah, Hace, no sé, como 10 años, 12, 13, no sé sí, hace mucho. cuánto. Bueno, la cuestión que ahí justamente habíamos quedado sin trabajo nosotros, porque la fábrica se había cerrado, Claro. Esto, perdón, ¿en qué año fue más o menos? y en 1992. Ah, hace mucho ya.
33 años. Sí, 33 años hace ya que estamos ahí. En 1992 se inauguró, pero por supuesto de 1991 empezó, ¿no es cierto?, a hacerse Ajá. todo, claro. Y bueno, después me llevaron, me invitaron a mí y a él también, así que... Ya estaban casados. Sí. Sí, ya estábamos casados. Y, y como él estaba trabajando en ese entonces en otra fábrica, en una fábrica que se hacía en base de PVC. Ajá. No, después empecé. Y bueno, pero ya en ese interín ya empezaste también. Así que bueno, empezamos ahí a cocinar, me dijeron lo que teníamos que hacer y bueno, así que gracias al Señor me animé. Me dieron las recetas, me dieron todas las comidas que tenía que hacer, todo según el Ministerio de Salud y todas esas cosas. Ajá, Claro, sí, porque claro, todo legalmente. Así que bueno, ahí empezamos a elaborar toda la comida y empezamos a recorrer todas las casitas, ¿no es cierto?, para invitar a la gente para que se anoten que había Los chicos. una bendición para los chicos. y Para los niños. ya había iglesia, ya estaba la iglesia, Ya estaba la iglesia. ya estaba la iglesia ahí. Pero en otro lado, estaba en la casa Estaba de la Teresita. sí. Ajá, Funcionaba la iglesia Visión de Futuro, recién empezaba, pero en la casa de una señora que dio un garaje ajá. para que se hiciese ahí las reuniones de fe. Ustedes ahí no eran pastores todavía nada, ¿no? No, éramos empleados nada más. Claro. diríamos. Empleados del comedor. Sí. Excelente. Después, por supuesto, seguimos el proceso y ¿Y en qué momento fueron nombrados pastores? Ahí cómo fue pasando todo eso. Y ahí quedamos en el 94, 95, más o menos, quedamos de pastor. Y para que ¿Ya habían edificado la iglesia o algo? sí, ya estaba edificado. Estaban edificándola ya ahí. Sí, porque ya, o sea, era una casa que era como un supermercado, era un supermercado el lugar. Y ahí compró, el reverendo Cabrera compró esa propiedad, pero con el pensamiento ya de poner un comedor ahí. claro, el comedor y la iglesia a la vez. Era, Y la iglesia Claro, después la la pasamos ahí sí, Ah. a las reuniones porque esta señora hubo un problema y nos pidió lugar. Bueno, Claro. pidió a los pastores anteriores el lugar. Así que bueno, era más grande el lugar. Sí, así que lo llevamos todo para el comedor. Sí, ya los sí. desafiaba Bueno, también a... nosotros empezamos después, porque primeramente hubo otros pastores, Ajá. Claro. ¿viste? Hubo otros pastores ahí, diríamos, en ese lugar. Y bueno, cuando se cruzó la iglesia para allá, para el comedor, siguieron esos pastores. Pero después ellos dejaron Claro, sí. servir al Señor y bueno, nos pusieron a nosotros. Bien. ¿Y hoy cómo funciona el comedor? ¿A cuántas personas ayudan? Demás, ¿cómo están trabajando? Y hoy ya estamos en 80, 90 personas. 90 personas Solución. estamos dando de comer más o menos. Todos los días. Eso es un Todo. almuerzo. Eso o es no? almuerzo. Vamos a ver el almuerzo. El almuerzo. Almuerzo. Sí. Almuerzo, ¿no? ¿Qué? Y bueno, el Una. pastor quiere modificar todo, ¿no? Así Qué En lindo. el nombre de Jesús. Pues, ojalá. que ya el año que viene ya empieza todo lo que está. ¿Solo niños o...? No, sí, Niños, niños y personas mayores con Mayor. problemas de incluso salud. sí, con problemas de salud porque hago dieta también. Ah, Hay no, personas- completo. Sí, porque ¿Sigue cocinando usted o ya está más? no, cocino yo, nosotros. Wow, Sí. qué lindo. Ya tienen gente que les ayuda, me Sí. imagino. No, o sea que nosotros No, ya no. los organizamos y ya. Ustedes dos cocinan todos los Sí, días para sí, 90 y servimos a personas. los chicos, sí. Guau, Qué trabajo. Sí. qué loco. Sí, gracias a Dios, no nos cuesta nada. Eh, Ya cuando lo tenés, Y Sí, sí, ya organizadísimo, sí. está claro. Y aparte, por lo menos a mí me pasa cuando ayudo de alguna otra manera, siento una satisfacción enorme. No me imagino lo que debe sentirse de alimentar a Sí. 90 personas por día, de hacer alguna sensación Mira, hermosa. acá tengo uno. Mira, Mirá vos. Ahí tengo. la semilla. ¿Y cuántos más habrá como...? Tengo varios, ¿sí? No tengo que seguir aguantando. ¿eh? No, Pero a ustedes lo ven para como mí padres. son ¿no? para mí son Sí, mis amores. sí. No, Porque sí, hay algo. porque para mí son mis hijos. Sí, Sí, es como ahí con la pego, ¿no? O sea, hay algo E especial. inclusive chicos que empezaron ahí, que se han ido a vivir afuera, Y sí. y vienen los fines de año a visitar a los papás, todo eso. Obvio. Lo primero que hacen es pasar por el comedor, ir a saludarnos y a charlar Saludarnos con a nosotros. nosotros. Qué lindo debe ser eso para ustedes. Sí, vos sabés que no, es algo que ya te une, somos una familia, Y sí. ¿viste? Y si los habré reprendido. Y Sí, es parte sí. del amor, si no hay Claro, porque si reprensión, no no, hay amor. claro, porque yo les explicaba que se tienen que portar bien y que, porque después cuando son más grandes tienen que dar buen testimonio. Y bueno, yo siempre hablándoles de la palabra, porque les hacía orar en la mesa, siempre a todos, en los tablones, que estaban los chicos ahí esperando para comer. Primeramente al hacer la oración y después sí servirles a uno por uno. Qué lindo.
y gracias al Señor nunca tuvimos problemas de ninguna especie. Todos se adaptaban. Tal es así que las comidas se las dábamos todas cortaditas y después le dábamos carne, pollo, esas cosas, porque si le dábamos cuchillo, viste que eran muy agresivos Claro. antes. Claro. Entonces, no, ahí no se mezquinaban los pollos. ¿viste? Entonces, Y era para eso y para lo diabético aparte. Sí. Se tomaban esa molestia para Teníamos. lo diabético aparte. sí. Qué loco. Tenemos celíaco. No se me espinaban los bollos ahí. Sí, porque eran Qué se paciencia. peleaban y entre qué- ellos. qué amor. Sí, 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 no, pero yo, viste, cuando tenía, porque hay algunos que eran bien, viste, bastante, con carácter fuerte, pero yo tengo una oficinita ahí, entonces vení, mi amor, vamos a hablar. Y ya muchos no querían ir a hablar, pero yo los sentaba, empezaba a charlar, porque en mi vida, pobrecitos algunos, viste, están acostumbrados así en la casa. Claro. Y entonces, y aparte otra cosa, yo veía la falta de amor que tenían esas Claro. criaturas, Claro. porque le retaban en la casa, le pegaban o lo maltrataban, lo retaban y le maltrataban en la escuela. O sea que no tenían un lugar Claro, ellos donde se podían expresar o donde podían encontrar un poquito de cariño. ¿Viste? Entonces yo trataba de que, De que ole, sí, ese lugar de, Claro. de Ella confort. fue el plato de comida. ¿no? Claro. Yo que conozco de Santo Verde. Siempre. que ellos, mi vida, son, y hasta ahora ya soy abuela, porque ya tienen hijos. La vieja abuela. Claro. Sí, ya estamos en la tercera generación, más o menos, dándole la mano. Qué lindo. ¿Y de dónde vienen los recursos para sustentar todos estos alimentos y demás? Eso también me parece De la ofrenda interesante. de la gente, de la iglesia. De la iglesia, o sea que No hay ayuda del gobierno. hay Claro, nada. todo- la todo revisión del- manejado de la contabilidad de la iglesia. Ajá. Y la contabilidad de la iglesia. Ellos, Así que para los diezmos, las ofrendas que ustedes dan también. Es muy bueno saberlo eso porque Sí. muchas veces uno por ahí está dando una célula, algo y te vienen con esas preguntas y Sí. está buenísimo saberlo Sí, para, sí. para que también sepan que todo lo que se hace con Todo sale Lo de mucho que ayudan las ofrendas y demás. Sí, Hay sí. 90 La personas que comen iglesia, todos los días. la iglesia no es mucho de hacer propaganda. No, No. nunca. no. Está bueno. verdad Aparte que ese es otro testimonio que tengo, ¿no es cierto? De que lo primero que entendí yo era de dar a la iglesia, de dar mi sobre de diezmo, dar mis ofrendas. Y el Señor realmente me bendijo a mí con una casa quinta que me regalaron en Santo Tomé. De 50 de fondo por 11,25 de ancho y con la casa instalada, plantas de fruta, todo. Y eso fue la primera bendición que tuve, pero yo fui fiel siempre a mis diezmos, porque desde que empecé a ir a la iglesia, lo primero que entendí, cuando ellos decían, vamos a darle al Señor, vamos a darles al Señor, y yo era que le daba a Dios, yo era como que no veía a ellos, Claro. sino a Dios. Entonces, eso fue lo primero que también entendí. Y seguí, y eso que a veces trabajaba aportando y todo, pero yo nunca dejé de darle al Señor mis diezmos ni mis ofrendas. Es que sin darse cuenta, uno con los diezmos y la ofrenda está cumpliendo lo que Jesús dijo, de cuando dijo, me dieron de comer y Exactamente. todo eso, y él explica que Sí, lo hicieron por los niños o lo hicieron por las personas Sí, que sí. lo estaban haciendo por Jesús mismo. Sin darse cuenta uno está haciendo eso. Estamos haciendo eso, y gracias al Señor que me casé con un hombre que es creyente también, y no me costó mucho, así que, porque ya los dos nos pusimos de acuerdo en todo, Eso es lindo. en todo, la verdad que en todo. Cuando comenzaron en Alto Verde el servicio, ya sentían un llamado como pastores. Si bien uno siente un llamado o al servicio, sí, pero pensaban que iban a terminar siendo pastores, que iban a... No. Es más, yo cuando empecé a servirle al Señor, era pintar la iglesia, edificar, pero no la plataforma. No lo veía, digamos. No me veía. ¿No lo querían tampoco? ¿O en su momento? Sí, pero, viste, era jabón mojado, viste. Podían agarrar. Y peor es, señor, que sí, más duro son el Señor. Sí, nos trae. Qué bueno. No, pero bueno, gracias a Dios que bueno. ¿Y cómo Yo sintieron no- el llamado al pastoreo o al si bien podríamos decir que puede llegar a ser como un título, el nombre de pastor, pero el servicio solo se fue dando Sí, hacia... Se fue dando, todo empezó con la problemática de mi esposa. Yo. Porque nos casamos, a la semana nos visitan. Y ya nos invitaron a ir a las reuniones que se hacían en los barrios. Y ella empezó ahí.
Y un día se levanta y me dice, Alberto, ¿sabes qué soñé? Yo, ¿qué soñé? Me dice, soñé que estaba rodeado de chicos, dice, sin zapatillas, todos sucios, dice, y yo dándole la clase de la escuela bíblica. Y yo dije, para adentro sonaba. Y le digo, bueno, si Dios te está llamando, te espera la señal. Al otro día cuando fuimos a trabajar, como a las 9 de la mañana, va corriendo donde yo estaba trabajando. Y me dice, Alberto, ¿qué pasa? Me dice, ahí vino una chica, dice, invitarme para que le vaya a ayudar a la escuela bíblica. Al otro día. Inmediatamente la señal. Vale. Así que, ¿qué hago? Y bueno, andá, le digo, oponerme no podía. No iba en contra de ella, iba en contra de él. Y aquí se sabe. Así que, bueno, ahora, empezó ahí. Y yo no quería. Y me enojaba, me quedó solo, vos te vas de acá para allá, y yo siempre estoy solo acá. Y me dice, bueno, si no querés quedarte solo, acompáñame. Eso. ¿Qué podía decir? Vamos. Así que bueno, fui una noche. Llegué ahí, ella acomodando a los niños, acomodando todo. Y viene el pastor y me dice, ¿nos puede ayudarles a acomodar la silla? Así que yo empecé a acomodar sillas y ya me entusiasmé y ya me quedé, ¿no? Y ahí comencé yo, pero ella es la causante de todo ahí. Esa es la problemática, dijo. Ella, Qué tremendo. yo le digo, vos tenés el llamado, yo no. Pero vos sos ayudante. Pero cuando uno se casa, ya dos pasan a ser uno y el llamado de uno es para los dos. Así que, Ya no hay vuelta de hoja. ¿cómo fue eso que con acomodar sillas usted ya está? Ya Ahí con empecé eso a alcanzó. servir, sí, empecé a servir y después ya se empezaron a abrir otros lugares. Y la primera vez que me tuve que parar a predicar fue, estábamos en Santa Rosa de Calchí, llevando las palabras. Iba el pastor, la esposa, otro matrimonio y nosotros. Y cuando íbamos en el auto me dice el pastor, bueno Alberto, vos tenés que dar el estudio de la dieta cotidiana. Nunca se había parado frente a la gente. Nunca. Uy, dije yo. ¿Cómo le digo? Ni lo leí hoy. Pero no le quise decir que no tampoco. Así que bueno, me animé. No sé cómo salió la prédica. Me aplaudieron y todo, pero me paré enfrente y te digo que me temblaba. Desde el primer pelo, que ya no lo tengo acá, hasta el dedo gordo del pie, ¿no? La voz me temblaba. Pero di la primer cena. No es fácil estar perdido. Y antes no era una célula de 10, de 12. Antes los núcleos de familia eran de 80, 100, 120 personas. Claro. Era un patio lleno de gente. ¿Te imaginas estar allí enseñando? Nunca enseñaste. Pero me animé. Me tembló todo, pero me animé. Ahí está. Ahí empezó. Y ahí nació el pastor Alberto García. Y ahí empezamos. Sí. Nunca pierdo ese temor, ¿no? No, por supuesto. Pero ese fue mi comienzo. En Santa Rosa de Calchí. Mirá, Ujú. bien lejos de muy Sí, Santa Rosa Calchine, porque teníamos Santa Rosa Calchine, de ahí viajábamos para Alejandra, la localidad de Alejandra, después pasábamos a Paraje Gusano y después pasábamos a Román. O sea que todo un fin de semana íbamos pueblo por pueblo. Y como yo era la maestra bíblica, yo siempre con los niños, no los chiquitos, así que en Santa Rosa de Calchine daba la clase en una plaza. Que tal es así que se enojó el cura de ahí, fue de la iglesia católica. Le sacaron los Claro, Les prohibía a los le chicos. prohibía a los chicos de que pasen al comedor de la escuela. Y tuvo que ir, cuando yo me enteré de eso, comuniqué a la iglesia y tuvo que ir Anita Lorenzón. No sé si la conocían, Sí. bueno, la secretaria, que era de Misión de Futuro antes. Vive todavía, gracias a Dios, mi vida, pero ya ahora no sé, ya no trabaja más. Y entonces ella tuvo que ir a hablar con el cura, porque como ella tenía conocimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana y tenía contactos con sacerdotes y con monjas y todas esas cosas, ella estaba en esa... Justamente esta semana me contaron de que cuando nació la iglesia acá en Esperanza,
Anita Lorenzón traía correspondencia de la iglesia y le llevaba a monjas y a los curas de acá mismo de Esperanza. Sí, Y sí. ella iba y le repartía la Claro, correspondencia de la sí, iglesia, sí. que Misión de Cultura se la llevaba a ella. Eso sí, sí. Porque ella Y ahí intercedió a favor de usted. Claro, a favor de nosotros que Claro. íbamos, claro, a dar de la palabra si no hacíamos nada. Y aparte lo dábamos en la plaza. Claro. O sea que yo reunía a todos los chiquitos ahí, nos sentaba y ahí les daba y cantábamos los coritos. Que era algo distinto, Muy distinto ahora. revolucionario, Sí, como nuestro antes Señor. sí, antes era otra cosa, no es como ahora. Claro, Ahora es todo más, viste, más oculto, diríamos, viste, se hacen las células en una habitación, en una casa. Antes no, antes yo estaba de plaza en plaza. Ya hay templos Ah, eso por es lo que- diferentes lugares. claro, ya hay templos, ya hay lugares donde. Claro, ya hay lugares, pero antes no, Eran los grupos, claro. terrenos baldíos. ¿Hay alguna historia relacionada al comedor, algún milagro que van a recordar por toda la vida, algo que haya sido muy loco ahí en Alto Verde? Que ustedes digan, no, esto fue increíblemente loco. Ujú. Que puedan contar, obviamente, y puedan compartir con Sí, todos. Y hubo muchas cosas. Lo más Una- destacado, eso que dicen, no, Es en una situación en el 2001 que hubo todo ese Ujú. problema económico y que no podían retirar el dinero del banco, la iglesia, y no podían comprar la mercadería para el comedor. Nos pusimos con Estela a ayunar y orar para que podamos tener. Y es increíble cómo Dios, no, increíble para el mundo, para nosotros sabemos que tiene el poder Dios de obrar en lo sobrenatural. Y comenzaron a venir gentes de Santa Fe con mercadería para el comedor. Recuerdo una vez no teníamos para darle postre, porque le daban postre y todo, ¿no? Y le digo, ¿qué le damos? ¿No? Teníamos para la comida, pero no para el postre. Y ellos estaban por el postre, ¿no? Y sí, Era amor. porque ellas venían ahí, porque había cada vagancia, ¿viste? Que comía, le dábamos el postre, salía y nos entraban por la puerta de atrás. Y volvían a comer para volver a comer el postre. como todo niño, el postre Nosotros lo sabíamos, pero lo decíamos, que no veíamos. Y como es. Y llega una persona trayéndonos, nos trajo como 4 cajones de dulce de batatas. Esa vez. Y después carne, pollo, pero nunca nos faltó. Aunque la obra no lo pudo comprar, y hasta que tuvo la obra, cuando tenía la obra, me mandaban la mercadería, pero ya las donaciones comenzaban a venir. Aún los mismos negocios de Alto Verde. Nos Los llevaban. mismos negocios de Alto Verde nos llevaban mercadería para que cocinemos. Los mismos negocios. Nos llevaban pollo, nos llevaban verdura, las papas, calabaza, zanahoria, cebolla. ¿Y qué más les hace falta a Esther? Así. Qué Los loco. otros, Qué- los fideos, los arroz. ¿Y en, todo. en pandemia? ¿Ahí tuvieron que cerrar? ¿Cómo No. fue? No cerramos. Dábamos las viandas. No, andábamos viendo. Estábamos que llevan a la casa a comer. Claro. Con barbijo, con gorro, con delantal. Todos estábamos ahí disfrazados. Pero igual cocinamos, igual repartíamos. Nunca se paró de dar la comida. Nunca se paró. ¿Y eso Nunca. de curiosos los domingos también se hace? No, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Ah, ok. De lunes a viernes. Tienen un descanso por lo menos. Sí, Para dedicarse a la iglesia. Claro, ahí ya Aparte, viajamos y servimos al Señor en diferentes lugares. Qué lindo. Bueno, días de semana también viajan y Sí, sirven, porque también. hoy Sí, también. no paran, Y digamos. sí, hay algunos líderes de ustedes bastante molestos que Ah, no, eso no. Arréglense que con me eso. roban la siesta, ¿viste? Mirá. No, pero lo hacemos con Pero lo hacemos con gozo. Nos encanta servirle. con gozo, con alegría, porque siempre para. Yo creo que no hay forma de pagarle al Señor lo que ha hecho con nuestras vidas. Es impagable. Si trabaje las 24 horas del día, es imposible pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Del futuro que nos esperaba era de fracaso. Con Él fuimos a tener victoria y caminar con Él, ¿no? Y Es ser lo mejor que elegidos por podemos Él. hacer. y el servicio hacia los demás. Hacia los demás. Sí. Eso es lo que más nos agrada y nos da ese gozo y nos fortalece, porque el estar no solo sirviendo en el comedor, sino la gente que vienen con problemas, con situaciones, y vienen porque tenemos que orar por ellos y aconsejarlos y hablarles. Nunca me voy a olvidar de una señora que una vez fue a hablar conmigo
porque estaba pasando un muy mal momento, porque el esposo le pegaba y un montón de cosas, violencia de género, estaba sufriendo, y tenía ella 4 criaturas, y uno de ellos era pobrecito enfermito, así como Down. Y me acuerdo que esa chica fue a hablar conmigo y porque ya no daba más, no daba más. Y entonces me dijo, mire, dice, yo vengo a hablar con usted acá, dice, porque yo me iba derecho a matarme, me dijo. Pero algo me trajo para acá. Entonces, bueno, ahí empecé a hablarle, por supuesto, cómo te vas a quitar la vida, que Dios tiene algo precioso para vos. Bueno, yo me salen las palabras a borbotón. Bueno, la abracé, oré por ella, lloró, 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 pobrecita. Y te podés imaginar que uno se aguanta porque tenés que transmitirle esa Sí, fuerza paz. que le falta, Sí. ¿viste? Y, bueno, y hoy es una líder en el templo central. Qué lujo. Qué Hoy es espectacular. una líder en el templo central. Vale. Tiene células, tiene discípulas, manda mujeres a los encuentros. Cada vez que me ve, porque tal vez nos vemos, nos cruzamos, me abraza, me besa, me dice gracias, gracias Esther, gracias. No, le digo, dale gracias a Dios y servirle al Señor con toda tu fuerza. Porque ella se iba a ir a quitar la vida. Yo Ya creo tenía preparado, ¿Qué? porque se iba a colgar, me dijo ella. Tenía preparada la soga y todo. Pero algo la llevó a hablar conmigo. Y de ahí vino con un pensamiento cambiado. eso es lo más lindo que te puede pasar para uno que ¿Qué por ahí te ayuda a parece? gente. ¿Vos sabés lo que Somos es el eso? instrumento en las manos de Dios. Te digo sinceramente que son cosas que te van ocurriendo que vos no es que te levantás de mañana y decís, ojalá que me venga tu... Sí. No, 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 no. ¿No? No, es Totalmente vos inesperado. estás pensando lo que tenés que hacer, lo que tenés que cumplir y lo que tenés que hacer todo con excelencia. Por eso es lo que yo siempre enseño. Porque para servir al Señor hay que hacer todo con excelencia. Porque Él se merece siempre lo mejor. Ujú. Sí, Así que Él nos da lo mejor a nosotros. Así que No, tenemos que concientizarnos en eso, tenerlo a Él en primer lugar. Y yo siempre digo, ¿no? Que lo que Jesús venció en la cruz del Calvario ya está vencido aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y Dios es tan fiel, que realmente no tenemos palabra para agradecerle. Amén. Sí. Iba a preguntar si tendrían que dar un mensaje a alguien que esté, pero bueno, más o menos lo dijo, si alguien que esté cansado o algo, ¿qué le diría? Si alguien ve este programa cuando salga, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué le recomendarían? Si bien Jesús, pero ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué sienten en decirle? Y que tengan fe. Dios no es religión, es un Dios personal. Y Él está donde nosotros estemos, donde el corazón del hombre se abre a buscarlo, Él está dispuesto a llegar. La religión no te salva. ¿Sí? La iglesia católica no te salva, la visión de futuro no te salva, la iglesia bautista no te salva, ninguna iglesia te salva. El que te salva y cambia la vida es Jesucristo. Entonces, importante es tener la fe. Esa fe que va a venir la respuesta de parte de Dios. Y tener fe no es decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe. No, 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 no. La fe tiene que ser una fe activa, en donde vos podés apoyarte en Dios. Una vez escuché una historia y me gusta, ¿no? Esa historia, para reflejar lo que es verdaderamente la fe. Dice que en un pueblo, entre dos montañas, estaba un circo y tenía un equilibrista, ¿no? Hacía su número y para el final, porque ya se iba al circo, era su número especial. Y dice que va a hacer el equilibrio, cruzar de una punta de la montaña a la otra punta con una carretilla por la zona. Y el día del número, la gente se agolpó para ver ese número espectacular que iba a ser, ¿no? Se agolparon todos. Y antes de él subir, él dice, ¿cuántos creen que yo lo voy a hacer? ¿Cuántos creen que yo voy a pasar de una punta a la otra por esa soga con la carretilla? Y todos dijeron, sí, sí, lo van a hacer, lo van a hacer. Bueno, si ustedes creen eso, uno de ustedes venga y súbase a la carretilla conmigo. Cambió la cosa. Claro, había que ponerlo por hora. ¿Vale? Entonces dice que sale una ancianita de entre toda la gente y se sube a la carretilla y este hombre puede hacer su número.
Ahora qué tremendo, esta mujer confió su vida en la destreza que tenía este hombre para hacer ese número. Y confió su vida en él. ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que confiemos y creamos de que Él nos puede ayudar. Y creer que ese milagro va a venir, va a estar. Y para eso justamente necesitamos tener esa fe, ¿no? Este hombre que trae a su hijo, que estaba endemoniado, que lo tiraba al fuego, lo quería matar, Jesús había bajado del monte, ¿no? Y ve que hay una discusión ahí con sus discípulos y la gente, y le pregunta qué pasa. Y sale el papá de este chico y le dice, traje a mi hijo para que lo liberen tus discípulos, pero no pueden. Y le dice, haceme el favor, liberalo, ¿no? Se lo parafraseé. Haceme el favor, liberalo. Y Jesús le dice, si tienes fe, al que cree todo es posible. Y este hombre se da cuenta que hay algo, ¿no? Y le dice, yo creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame esa partecita que me falta, ¿no? Y Jesús hizo libre a ese muchacho. Pero tenemos que entender también de que nosotros como hijos de Dios somos los instrumentos del Señor para que Dios haga los milagros en esas vidas que están necesitando. Aún en las personas que están escuchando. No sé qué enfermedad, qué situación están viviendo en la casa, pero desde este lugar te puedo asegurar que Dios te puede ayudar, ¿no? Pero Dios nos necesita a nosotros. Fíjate que el hombre que trajeron los 4 hombres a su amigo, ¿no? Bajaron por el techo. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, no del paralítico, la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate. ¿Qué fe pueda tener este hombre que estaba paralítico, postrado desde nacimiento? No sabía qué futuro seguía teniendo, ¿no? Futuro de aflicción, todo lo que había vivido. Pero al tener la fe de ellos, por eso justamente no todo lo que se está haciendo ahora con el tema de los 40 días de ayuno, ¿no? Y esos 5 que estamos anotando ahí para ganarlos. Yo pienso en esto, ¿no? Si no hubiesen sido por estos 4 hombres que lo llevaron a su amigo al encuentro con Jesús, Jesús no hubiese podido hacer ese milagro. Y Dios puede hacer el milagro que estás esperando, aún escuchando esta charla. No sé qué estás pasando, no sé qué necesidad, quizás un diagnóstico médico terminal, quizás problemas en la familia, problemas de violencia, problemas de drogas en los hijos. El único que te puede sacar y ayudar es Jesucristo. Amén. Búscalo donde estés. Y donde estés, Dios va a ayudarte y te va a responder. No piensa en el fracaso, piensa en la victoria, porque Dios ya te la dio en la cruz del Calvario. Amén. Amén. A mí me... Sí, Claritas. Clarita la cuenta. ahorita la cuento. Venga. Gloria al Señor. Sí. Yo sí. Otro milagro también que quiero compartir para que la gente realmente crea. En el 2019 me había agarrado un pico de diabetes a mí, que llegaba casi a los 500, ¿no? Algo así. El que sabe bien es él porque yo estaba en otro mundo. Tal es así que yo había perdido el conocimiento, yo no lo conocía a él, yo no sabía quién era él. Y gracias al Señor que mi cuñada, o sea, la hermana de él, vino y se instaló conmigo y me cuidaba y me daba de comer y me atendía y ahí estaba con los medicamentos. Pero estuve más o menos como un mes. Como un mes estuve con esa diabetes tan alta, que a mí me agarró eso por una bronca que me agarré, ¿no? Y bueno, pero fue algo para que Dios se glorifique. Porque gracias al Señor, el médico se sorprendió porque me dijo, yo ya estuve buscando un neurólogo para usted. Lo primero que cuando ya me empecé a sentir bien, lo primero que me preguntaba si yo me acordaba el número de documento, si me acordaba mi fecha de nacimiento. Y yo le contestaba todo. Y me dijo, esto es increíble. Porque con la cantidad de diabetes que a usted se le subió, usted en este momento tendría que estar como en estado vegetativo. Me dijo así. Esto es increíble.
Y incluso me dijo, si usted me está diciendo, me está contestando, dice todo, y no, la verdad que no va a necesitar al neurólogo, porque ya me iba a hacer un estudio en la cabeza y que qué sé yo. Pero gracias a mi Señor no perdí memoria, sigo con la inteligencia de siempre, gracias a Dios, Y se acordó de quién era. y me acordé de mi marido. Si no, No puede creer. si no, me seguramente conocían. Que No sé si fue por la enfermedad o no me quería, se me va a aprovechar el íntegro. Encontró la excusa perfecta. quería estar tranquila un mes. Pero no No, pero la verdad que conocía a él y pasamos- no conocía a distintas Pasé personas. un mes terrible, ¿no? Sufriendo solo, ¿no? Ah, sí. Salir de ahí, ir a predicar la palabra, orar por la gente y ver tu esposa. Claro. No sabía cómo iba a quedar, pero bueno, eso te enseña la fe y el transitar con Dios, ¿no? Son épocas, son situaciones que vas a tener que vivir, pero es ahí donde sabes dónde prenderte, dónde Te tenés que apoyarte, subir a la carretilla. Pero todo, Exactamente. saber dónde apoyarte, ¿no? todo es para que el Señor se glorifique. Y es lo que tenemos que aprender, ¿no? A vivir sobre las circunstancias. Amén. Y vivir sobre las circunstancias significa vivir sobre la palabra de Dios. Amén. Para que no te hundas. Fíjate que Pedro, cuando Jesús venía caminando sobre el agua, Pedro le dice, manda que yo camine sobre el agua. ¿Caminó sobre el agua? No caminó sobre el agua, caminó sobre la palabra. Wow. Porque él le dijo, manda que yo camine. Jesús vení, le dijo, estaba dando la orden a la naturaleza que pierda su ley Nunca lo había visto ese lado. para lo sobrenatural. Él caminó sobre la palabra. Cuando nos sentimos y estamos en esas circunstancias, tenemos que aprender a caminar sobre la palabra. No hay otra forma. Amén. Si no te hundís. Amén. Tremendo. Bueno, pastores. Hay mucha tela para. ¿Cómo has dicho? Mucha tela Para Para cortar. para Para cortar. cortar. Hay mucha tela para cortar, de hecho. Soy malo con los dichos, perdónenme. Es bacán. Así que bueno, quiero agradecerles por haber venido. Nada, es un gusto Fue- conocer. Extremadamente bendición, por lo menos para mí. Sí. No tuve que aguantar las lágrimas varias. Sí, un ratito tuve que tragar Tragar saliva varias. Así que bueno, gracias por Gracias, Señor. por darnos la oportunidad de conocer su historia, Bueno, de gracias. conocer su caminar con Un Dios. poco. Y de Un poco, verdad, sí, seguramente. Nos queda siempre en el tierra. Seguramente hay mucho por. Muchísimo. Pero bueno, quizás esto también abre puertas a que pueden escribir un libro. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? En el nombre de Jesús. No para tanto. Así que bueno, muchas gracias por venir una vez más. Será un placer. Dios es La bueno. verdad que Es bueno, Dios sí. es bueno, Dios es fiel y cuando nos prendemos de las manos de Él, Él no nos suelta. Esa frase Dios es bueno, yo por ahí cuando era más chico no la entendía. Decía, ¿por qué dicen Dios es bueno? Si es tantas cosas Dios, hasta que llegó un punto en mi vida que dije, ¿qué abarca todo? Dios es bueno. O sea, es maravilloso, Dios es magnífico, es increíble, pero lo que lo abarca todo es decir, Dios es bueno. Dios es bueno porque es todo, es increíble. Así que. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Ujú. Cuando este joven viene y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dice, ¿por qué no dice bueno? No hay ninguno bueno, el único bueno es Dios. Qué increíble. Ni él Ni Él se lo consideraba bueno. Imagina que nos queda para un futuro. Así que bueno, Dios es bueno que permitió que ustedes estén acá y compartan con No, nosotros. fue un gusto. Gracias por la invitación. Espero que Dios Gracias al recompense todo esto. Sí. Y como dijo la otra vez el pastor Pedro Carballo, la recompensa de Dios es más trabajo. Así que bueno, Sí, la recompensa de Dijo, ¿verdad? 22 y esa te frase me puedo encanta. asegurar que sí. No, Que es- ahora me están es queriendo jubilar, pero me Es están dando así. más trabajo. No, qué lindo. Quiero- Pero lo hacemos gozosos porque Qué sabemos más lo que es hermoso, servir a Dios. porque glorificar al Señor con nuestras acciones. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Bueno, tremenda entrevista acabamos hoy, ¿no, Cristian? Sí. Muy bueno. Yo a este auto tengo tanto cariño. Me ha dado tanto como dice esa mujer. Y si a vos hay que entrarte por la panza, si sos. Estoy casado con una mujer que me entró por la panza. No literalmente, bueno, que tengo panza, entraría cómoda mi esposa acá adentro, pero me conquistó a través de la comida. Sí. Mi amistad con mi mejor amigo es por la comida. Engordaron juntos. Engordamos juntos a Esther. Me entró por la comida. Bueno, soy un gordito de corazón, un flaco en cuerpo, vamos a declararlo por fe. Por fe, dije. Fe. ¿Cuánta fe? Esto de tener un hermano al lado del peligro. En fin, cerramos. Sí, no, que se ni hablamos del capítulo todavía. Estuvo buenísimo. A mí me gusta mucho para
Seguimos. Es que sí, ya quería cerrar y ya habíamos hablado del café. Bueno, está bien, perdona. 40 segundos va a durar la mía. Yo no quería cerrar, quería decir unas cositas. Bueno, ¿cerramos? No cerramos, seguimos. Buena entrevista, cerramos. Adiós. No, mentira. Bueno, en fin. Entonces no cerramos. Nos cerramos. No cerramos. Dejamos abierto un ratito más. Me pareció muy interesante la idea de hacer este capítulo, sobre todo, o no sé sobre todo, pero sí muy importante hablar de dónde van las ofrendas, que es un tema muy tabú en las iglesias, Sí. en todas las iglesias. Y me pareció muy importante esto de decir, che, bueno, mira, acá va un gran porcentaje de las ofrendas, ayuda a tantos nenes, se le da de comer todos los días. Mirá los frutos que salen, porque es más, no salió en pantalla, pero estaba Johnny que comía en el comedor cuando era chico y después ahora está sirviendo en la iglesia y demás. Entonces me pareció muy importante eso. Y después, otro tema de otra cosa, o sea, de una predica que vi de Ezequiel Fatore, que nos había mostrado Emma en la célula una vez, que decía... No entiendo cuál es el motivo para ofenderse con la ofrenda y más, porque, por ejemplo, si ustedes piensan que nosotros robamos la ofrenda, decía él, o sea, yo no tengo nada que ver con la ofrenda, pero decía él que es pastor de una iglesia, él decía, si ustedes piensan que nosotros nos robamos las ofrendas, ¿por qué vienen a una iglesia de ladrones? Decía, y tenían todo el sentido del mundo, digamos. Entonces, nada, simplemente para ayudar a los que más lo necesitan, y me parece que es bastante necesario. Y hay un montón de cosas que no sabemos. O sea, yo he escuchado y hablado con gente por ahí. Estaba medio relacionado. Puedo hablar nomás de nuestra iglesia porque es la que conozco. Sí, No conozco otras iglesias, sinceramente. Pero que me ha contado de que la iglesia en sí hace muchas ofrendas a hospitales, muchas ofrendas a otros comedores de niños. Que eso no lo andan publicando nunca están diciendo. Porque obviamente entienden de que también, si bien son ofrendas que se hacen, valga la redundancia, con las ofrendas que uno da, terminan siendo ofrendas, y la Biblia dice que tu mano derecha no se por la izquierda, y ellos jamás andan alardeando en las oficinas de que, ay no, le dimos a un hospital tal máquina o a un hogar de niños tal cosa. Mismo del comedor yo hasta que no lo conocía yo no tenía ni idea que existía, no es algo que... Y es muy importante. Yo estuve una vez, no estaba funcionando el comedor cuando fui, o sea, estaba justo en otro horario, pero es un salón muy grande donde se ve que reciben mucha gente en Alto Verde, y de verdad que te ayuda mucho el decir, wow, mis ofrendas quizás están ayudando a esto. Claro, sí. No me acuerdo quién me dijo la otra vez que quería llevar a sus discípulos a conocer el comedor, y la verdad me parece una idea increíble hacerlo, por una cuestión de que sepan que sus ofrendas no es que van o a, no sé, a sueldo de pastores o a cosas así, sino que están ayudando a un montón de gente con eso. Sí. Y yo creo que a todos nos gusta ayudar gente. Sí. Con esto, aclaro, no es que nosotros estemos pidiendo ningún tipo de ofrenda en lo absoluto, jamás. Simplemente es para justificar, por así decirlo, un poco para qué se da ofrendas en la iglesia y para qué sirve todo eso. O sea, hablamos de la nuestra porque es la que conocemos, pero supongo que en todas será así también. Yo creo que sí, la verdad, no. Me encantaría conocer un montón de iglesias, que creo que lo voy a empezar a hacer muy pronto, empezar a visitar iglesias. Así que si tenés una iglesia, invítanos para ir a ver, a conocer. Sí. Nos gusta. Damos ofrenda. Llevamos. Si nos justifica, nada, mentira. Damos ofrenda porque sabemos que Eso es verdad. más allá de ponerte a pensar qué hacen con las ofrendas, lo que Dios termina juzgando es la intención con la que uno la da. Así que más allá de ponerte a pensar qué se hace con la ofrenda, hay que hacerlo con un corazón, entendiendo que estás ofrendando a Dios y que estás dando tu confianza, no tu dinero, sino tu confianza a Dios. De decir, bueno, a ver, no me interesa la plata, pongo mi confianza en el que sé que me puede bendecir y el que me puede ayudar. Así que bueno, me encantó este episodio. Sinceramente, tenerlo fue un privilegio, esta gente. Y, Muy bueno. y le pido a Dios que de verdad los bendiga y los recompense, que estoy seguro que lo ha hecho mucho. Y lo ha hecho con el amor de mucha gente, porque ellos son muy amados por todos los chicos del comedor. Sí, como contaban, que por ahí llegan chicos que ya son grandes, que antes comieron ahí y que ahora por ahí están viviendo en otros lugares y los saludan, qué sé yo. Ay, qué lindo debe ser eso. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, en fin, sigo orando por ellos, seguimos orando por ellos para que Dios los guarde y les siga dando fuerza, porque siguen al frente de ellos. Y bueno, y que Dios los ayude a seguir dando no solo de comer, sino el amor que ellos tienen también. Así que gracias a todos los que miran y apoyan este programa también. No le estamos dando comida a la gente, pero sí le estamos dando quizá testimonios y cosas que pueden ayudar a muchos. Así que así como oramos por ellos que tienen un comedor comunitario,
que está respaldado por la Iglesia de Visión del Futuro en el 100%, en su totalidad. Oren, sigan orando por nosotros. No vamos a pedir ofrenda, no nos interesa eso, solo queremos compartir la palabra de Dios. Sigan orando por nosotros para que Dios nos siga dando la fuerza que tenemos, por su gracia, por su misericordia, y para que todas las historias que contamos acá puedan ayudar a las personas que más lo necesiten. Gracias por estar, gracias por suscribirse, por compartir esto en sus estados o en diferentes lugares. Y quiero dejarte una pregunta antes de terminar, que va muy relacionada a la intro. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que estás haciendo la voluntad de Dios? No necesitas contestarla en ningún comentario. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Sino con que solo te quede dando vuelta en tu cabeza y en tu corazón, ya ha cumplido su objetivo. Una vez más, gracias y que terminen bien su jornada. Que Dios los bendiga, los guarde y que siga resplandeciendo sobre sus vidas. Adiós. Nada más.